Muy buena tarde a todos. Estamos aquí desde las instalaciones del INSABI. Ahora estamos, como ustedes lo pueden ver, en otra sala. Hoy, martes 27 de abril, les damos la bienvenida a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra el COVID. Buenas tardes a todos, les damos la bienvenida una vez más. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar a dos ponentes. Tenemos la participación de la doctora Elizabeth León Manríquez. Ella es médica internista, egresada del ISSSTE, tiene una alta especialidad en nervio y músculo y actualmente trabaja en la unidad de investigación de la Clínica Neuromuscular adscrita al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. También está con nosotros el doctor Edwin Steven Vargas Cañas. Él es médico especialista en neurología y también está adscrito al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Buenas tardes a los dos doctores, les damos la bienvenida y si les parece empezamos con su exposición del día de hoy. Muchas gracias. Quiero agradecer a nombre de la Clínica de Nervio y Músculo del Instituto Nacional de Neurología la oportunidad que tenemos para hablar un poco sobre lo que corresponde a las manifestaciones de COVID-19 en sistema nervioso periférico. Vamos a hacer ahora un enfoque neurológico, pero nos dedicaremos exclusivamente al sistema nervioso periférico. Tal vez en otra ocasión haremos algunas connotaciones sobre el sistema nervioso central. Es para mí un placer en esta oportunidad estar acompañado por la doctora Elizabeth León Manríquez. Ella es médico graduada de nuestro clínica en la alta especialidad de enfermedades neuromusculares, y nos dará la parte introductoria y luego podríamos tener una conversación y estamos, por supuesto, abiertos. Siéntanse libres de tomar las preguntas que sean necesarias, con la intención de que podamos en algún momento poderlos apoyar en estos casos que seguramente ustedes ven día a día. Doctora Elizabeth León, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Steven, y muchas gracias al grupo de INSABI por la invitación. Les voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de este tema, que es un tema que ha sido tocado escasamente en el área de neurología. Por supuesto, ha habido otras manifestaciones muy importantes, manifestaciones neurológicas como alteraciones cognitivas, infartos cerebrales, que han ocupado nuestra atención. Sin embargo, esto no está no es algo menor, es muy importante, sobre todo por la posibilidad que tenemos de dar tratamiento a estos pacientes con COVID-19 y manifestaciones de nervio periférico. Entonces vamos a empezar con casos clínicos. Estos casos clínicos son casos publicados en revistas de neurología, y más tarde vamos a ver algunos casos aquí en la Ciudad de México. El caso clínico número 1 es un hombre de 36 años de edad que tiene tosis izquierda, diplopia, parestesias distales en ambas piernas. Tiene el antecedente de fiebre, tos, mialgias que se desarrollaron 4 días antes y mejoraron antes del padecimiento actual. A la exploración neurológica está con midriasis izquierda, tosis izquierda, limitación para la aducción bilateral, arreflexia, hiperestesia y marcha táxica. Se hicieron laboratorios en donde encontramos de importancia linfopenia. La PCR fue positiva para COVID-19 y una radiografía de tórax normal. Esta es la imagen del paciente. Como podemos ver, se ve una discreta tosis izquierda. El movimiento de aducción está limitado y quizá también está limitado el movimiento de abducción del ojo izquierdo, y se realizó una resonancia. En la resonancia vemos un reforzamiento a nivel del tercer nervio craneal, que también se confirma en cortes axiales, y en el T2 FLAIR se ve como hiperintensidad, ¿no? Un engrosamiento del tercer nervio craneal.
Este paciente fue diagnosticado como un síndrome de Miller-Fisher por la presencia de oftalmoplegia, la presencia de reflexia y ataxia. En Miller-Fisher se han descrito alteraciones de nervio del cráneo también. Por lo tanto, se dio tratamiento con inmunoglobulina, 2 gramos por kilogramo de peso por 3 días. Se realizaron anticuerpos antigangliósidos que fueron negativos y el déficit mejoró parcialmente. Ese es el primer caso. Es un caso de una neuropatía que está asociada a COVID-19. El caso clínico número 2 es un masculino de 50 años de edad. 5 días previos al inicio de su padecimiento actual tuvo fiebre, tos, anosmia, ageusia, oftalmoparesia internuclear derecha, parálisis fascicular del oculomotor derecho, ataxia y areflexia. En este caso se hizo PCR positiva para COVID-19, una punción lumbar con disociación albumino-citológica, anticuerpos contra gangliósidos GD1B positivos y la PCR para COVID en líquido cefalorraquídeo fue negativa. Esto es algo muy interesante que veremos más adelante. Se dio manejo con inmunoglobulina en este caso y la recuperación del paciente fue ad íntegro. Este caso también fue clasificado como un caso de Miller-Fisher. Este fue descrito en España y son los 2 autores o los 2 primeros actores, tanto Dick como Gutiérrez, Ortiz, que describieron los primeros casos de Miller-Fisher asociados a COVID-19. Entonces, no voy a hablar mucho de la estructura del virus. Creo que seguramente todos como médicos hemos leído una y otra vez cómo está estructurado este virus y no quisiera como recalcar esa parte exactamente, pero vamos a hablar un poquito de cómo es que interactúa el virus con el sistema nervioso central. Nosotros sabemos que el virus tiene 4 proteínas muy importantes, que es la proteína de membrana, la proteína de nucleocapside, la proteína de Spike y la proteína que envuelve al virus. Y que esta proteína Spike va a interactuar con los receptores angiotensina 2 que se encuentran en diferentes tejidos del cuerpo para causar afección. Entonces, el genoma completo del SARS-CoV-2 fue descrito en enero del 2020 en el Centro Nacional de Biotecnología. Y desde muy temprano se describió esta asociación que tiene la proteína Spike con los receptores, esta afinidad que tiene con los receptores de angiotensina 2 en el tejido cerebral. Y estos receptores de angiotensina 2 se han detectado en células gliales y también se han detectado en neuronas, por lo tanto, hace que sean un potencial objetivo para COVID-19. En algunos estudios que se hicieron en ratones, se vio la habilidad que tiene el coronavirus para causar muerte neuronal por la afección por vía nasal o por la infección por vía nasal a través del epitelio olfatorio. Entonces, no se asusten, no les voy a hablar del genoma, es algo bastante complejo, aunque créanme que lo he leído varias veces, pero es interesante ver cómo las diferencias entre el SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2 son mínimas, pero esas diferencias han hecho que las manifestaciones clínicas en los diferentes pacientes hayan sido sustancialmente distintas, hablando a nivel de tanto pulmonar como neurológico. Entonces, COVID-19, como otros coronavirus, utiliza la proteína Spike para permitir la unión entre el virón y la membrana celular por medio de la interacción del AC2. Y aunque la proteína Spike entre los coronavirus, como les decía, es altamente similar, no son idénticas. O sea, se ha visto que SARS-CoV-2 tiene una mucho mayor afinidad por los receptores de angiotensina 2. Entonces, parece que la proteína Spike se pliega de 10 a 20 veces más que otros coronavirus. Y esto va a hacer que afecte a diferentes órganos como son cerebro, pulmones, corazón,
riñones, que es a donde se encuentran estos receptores de angiotensina. Entonces, ¿cómo va a afectar al sistema nervioso COVID-19? Hay diferentes mecanismos. Tenemos una lesión directa por la infección. Sabemos que el virus tiene un neurotropismo y que puede entrar por el epitelio respiratorio y posteriormente trepar hacia el nervio olfatorio y así ingresar al sistema nervioso central. Sabemos que puede entrar por la circulación, sabemos que puede ingresar a través neuronal. También puede causar una alteración del sistema nervioso por hipoxemia, pero eso no lo vamos a hablar ahorita porque al final es algo más metabólico, algo más respiratorio, que va a causar una manifestación neurológica encefalopática. Y finalmente tenemos una afección inmunológica. Entonces, siendo un poquito más detallados, vamos a ver que a nivel de la circulación, la presencia de COVID-19 va a ingresar a la circulación general y posteriormente va a ingresar a la circulación cerebral, en donde el movimiento de la microcirculación es mucho más lento. Y eso puede ser un factor que favorece la interacción entre la proteína Spike y los receptores de angiotensina 2. También el daño al endotelio capilar puede favorecer el acceso del virus al cerebro y causar el daño neuronal que hemos visto en ciertos pacientes, aunque no necesariamente haya inflamación. Sí sabemos que se ha reportado inflamación cerebral, pero no es algo necesario. Por vía neuronal, el virus va a migrar por terminaciones nerviosas, tanto sensitivas como motoras, y va a lograr un transporte anterógrado y retrógrado a través de proteínas como dineína y quinesinas. El nervio olfatorio hace un cambio entre el epitelio nasal y el sistema nervioso y como consecuencia el virus va a ingresar al cerebro desde estadios muy tempranos y es por eso que una de las manifestaciones que vemos comúnmente es la hiposmia o la anosmia. No necesariamente el hecho de que los pacientes nos refieran este síntoma quiere decir que haya una afección del sistema nervioso central y no siempre que vemos una afección del sistema nervioso central o periférico vamos a ver el síntoma de anosmia. Pero si hablamos de una mononeuropatía, la más frecuente es la afección del nervio olfatorio. Entonces, esta manifestación se puede encontrar en estadios muy tempranos y más o menos en un lapso de 7 días pueden causar inflamación y desmielinización del nervio. La entrada por otros nervios del cráneo también se ha descrito, por ejemplo, a través del nervio trigémino. Recordemos que el nervio trigémino tiene receptores nocioceptivos en la cavidad nasal y eso puede favorecer que ingrese por este nervio. También hemos hablado de un fenómeno inmunológico. De hecho, es una gran discusión si la afección que causa a nivel del sistema periférico es porque hay una infección inmunológica, una afección infecciosa, pero en realidad es que lo que hemos podido ver a través del tiempo es que son ambos. Pero hablando del inmunológico, se ha demostrado que las células gliales infectadas por COVID-19 tienen la capacidad de secretar factores inflamatorios como interleucina 6, interleucina 12, 15, factor de necrosis tumoral alfa, y eso va a generar cuadros como un SIRS-like, ¿no? Un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica mediada de manera autoinmune. Entonces, bueno, como platicamos, el coronavirus puede ingresar al sistema nervioso a través de la vía por el nervio olfatorio, puede ingresar a través de la sangre por la circulación o microcirculación cerebral. Esto va a afectar a los oligodendrocitos o a la glía y neuronas cerebrales, que estas también van a tener receptores de angiotensina tipo 2 y por lo tanto va a haber secreción de sustancias proinflamatorias, lo que va a desencadenar las diferentes manifestaciones neurológicas. Ahora, hablando específicamente de las neuropatías asociadas a COVID,
Me imagino que todos saben o todos han visto algún caso de síndrome de Guillain-Barré ligado a COVID-19. Quizá esta es la manifestación de nervio periférico más importante y me refiero a más importante por el hecho de que tiene que ser identificada de manera temprana, dado que hemos visto muchos pacientes que evidentemente se prioriza la parte pulmonar y no se detecta a tiempo que hay una debilidad en progreso y por lo tanto los pacientes quedan con secuelas, incluso perdiendo la marcha. Entonces, parte muy importante de la valoración de los pacientes que tienen diagnóstico de COVID-19 es el sospechar que si tienen síntomas como debilidad distal o disestesias o parestesias distales, habrá que considerar la posibilidad de un síndrome de Guillain-Barré. O bien, puede ser que identifiquemos un síndrome de Guillain-Barré y en época de pandemia tenemos que hacer forzosamente una PCR para descartar que ese paciente tenga COVID-19. Entonces, sabemos que los agentes detonantes de síndrome de Guillain-Barré también son agentes infecciosos. Campylobacter jejuni es por mucho el más frecuente en nuestro país, causando una neuropatía de tipo axonal. Y hemos visto también epidemias en donde H1N1 o Zika o chikungunya han causado síndrome de Guillain-Barré asociados a la enfermedad. En cuanto al COVID-19, aproximadamente un 50% de pacientes con COVID-19 y síndrome de Guillain-Barré no presentó el virus en líquido cefalorraquídeo, lo que nos habla de una afección indirecta a la raíz nerviosa o al nervio periférico. La respuesta con inmunoglobulina nos habla de que si hay un fenómeno inmunológico que está causando las manifestaciones. Y también, pues, la evidencia de que en alguno de los pacientes se encontró la presencia de un gangliósido, específicamente GD1B. Y eso también apoya la teoría de que hay un fenómeno inmunomediado. Entonces, las proteínas de SARS-CoV-2 contienen oligosacáridos con ácido siálico. Como saben, los gangliósidos que se encuentran en el nervio periférico también contienen ácido siálico, están formados de ácido siálico. Entonces, este puede servir como un antígeno. Esto puede favorecer una reacción cruzada. La proteína Spike también se une al ácido siálico que se encuentra en las glicoproteínas y en los gangliósidos de la superficie celular. Y hay una mayor afinidad de la proteína Spike con los receptores de angiotensina 2, lo que explica un mayor número de casos de síndrome de Guillain-Barré asociados a COVID. Es decir, hay un mecanismo dual de lesión al nervio periférico. Uno es porque la proteína Spike se va a unir a los receptores de angiotensina 2 que existen en los gangliósidos. Y el otro es porque, como tal, estructuralmente, la proteína Spike, o el virus más bien, el virus como tal, contiene ácido siálico y va a hacer una reacción cruzada con el ácido siálico que se encuentra en los gangliósidos. Entonces, ¿estos gangliósidos en dónde se encuentran? Bueno, pues se pueden encontrar en el axón, se pueden encontrar en la vaina de mielina, se pueden encontrar en el ganglio de la raíz dorsal, en los nervios que controlan los movimientos oculares, incluso en la formación reticular ascendente. Entonces es así como vemos muchos casos de pacientes que tienen un síndrome de Guillain-Barré en donde hay afección axonal o puede haber afección desmielinizante o bien podemos ver manifestaciones como un síndrome de Miller-Fisher por afección de anticuerpos GD1B o GQ1B, cualquiera de los dos puede ser afectados. O bien hemos visto seguramente algunos casos de pacientes que hacen diparesia facial o pacientes que hacen alteración de los movimientos oculares como manifestación de COVID-19. Entonces, una vez que se vio este aumento de los casos de síndrome de Guillain-Barré que estaban asociados a COVID-19, se empezaron a
desatar una serie de artículos que hablaban de este síndrome. Les voy a poner aquí unos de los más importantes, en donde, en este caso, nos ponen 5 pacientes que tienen síndrome de Guillain-Barré y tienen pues las manifestaciones habituales, diría yo, de COVID, tos, alteración del sabor, faringitis, fiebre. Posteriormente tienen síntomas asociados a síndrome de Guillain-Barré, que son disestesias o parestesias distales, debilidad distal o parálisis facial bilateral. En algunos casos, ataxia, ya habíamos hablado de que el gangliósido GD1A o GQ1B puede ser afectado y eso causar ataxia en los pacientes. Y algo que nos llama mucho la atención es que se realizan punciones lumbares en esos pacientes, en donde si bien puede haber disociación albuminocitológica, las PCRs que se hacen son negativas para SARS-CoV-2, lo que apoya la teoría de la afección o la interacción del virus con el nervio periférico de manera directa. Y los antigangliósidos fueron negativos en estos casos, sin embargo, sí hay reportados positivos en algunos otros. Y en la resonancia magnética vieron reforzamiento de algunos nervios, ya sea del nervio facial o engrosamiento de raíces nerviosas del plexo lumbar. A todos ellos se les dio inmunoglobulina. En su mayoría cursaron con mejoría de los síntomas, pero no en su totalidad. Por supuesto que hablar de una mejoría en ese momento es muy temprano. Habría que ver a estos pacientes cómo les fue a los meses de que se les dio el tratamiento, si es que realmente no hubo una mejoría. Porque lo que nosotros hemos visto aquí en la Ciudad de México, en los casos de síndrome de Guillain-Barré asociados a COVID-19, es que responden muy bien al manejo temprano con inmunoglobulina y se recuperan adecuadamente. Eso es algo que les quiero dejar. Este es otro estudio que se hizo en Italia, en donde se evaluaron a 30 pacientes con síndrome de Guillain-Barré. Aquí nos ponen por, digamos que por porcentaje de frecuencia, cuáles fueron las manifestaciones. Evidentemente nos ponen que las pruebas se hicieron en todos y que fueron positivas en la mayoría. Y que se hicieron estudios de imagen pulmonar, los síntomas, como ya hemos hablado, los frecuentes en COVID, fiebre, tos, disnea, disgeusia, anosmia. Pero déjenme decirles que nosotros sí hemos visto casos de síndrome de Guillain-Barré que llegan al hospital sin otra manifestación que no sea el Guillain-Barré, y si acaso en uno de los pacientes que vimos presentó fiebre. Y como tal debutan con el síndrome de Guillain-Barré. En este caso, lo que hicieron los autores fue hacer una comparación entre las manifestaciones síndrome de Guillain-Barré, digamos, como un típico, y nos ponen aquí cuáles son algunas de estas diferencias en los pacientes, aparentemente en su población sí tuvieron un desenlace un poquito marcado, aunque se les dio tratamiento, no todos mejoraron, pero no sabemos si esto fue por el momento en el que se hizo en este estudio, que fue durante la primera oleada, en donde ellos tuvieron una gran cantidad de casos. Entonces, miren, hay un incremento de proteínas. Entonces, bueno, como les comentaba, si bien el síndrome de Guillain-Barré es una de las manifestaciones
casos de otitis múltiple. No es una manifestación que se haya tocado mucho en los diferentes artículos, sin embargo, sí hay un artículo específicamente escrito por Edward Needham y su grupo que reportó 11 casos de pacientes con mononeuropatía. No sé si les ha tocado ver a los diferentes compañeros en algún momento pacientes que cursan con debilidad, ya sea en una mano, en una pierna, o dolor en una mano, en una pierna, sensación de anestesia. Estas mononeuropatías sí han sido reportadas, pero pocos artículos lo mencionan, como les decía. Este artículo menciona 11 casos. El tema que tenemos con este artículo es que todos estos pacientes requirieron apoyo mecánico ventilatorio por un promedio de 36 días y uno requirió ECMO. En este caso, evidentemente hace mucho ruido el hecho de que los pacientes hayan estado intubados y que esa intubación haya sido como la causa de la neuropatía, como una neuropatía de paciente crítico, y en los casos de mononeuropatía, que haya sido una mononeuropatía compresiva. Por ejemplo, en los casos de pacientes que se pronaban, que no se cuidaron las manos o no se cuidaron los pies y que eso haya causado la lesión. En este párrafo voy a hacer un paréntesis. Nosotros tuvimos, recuerdo en el ISSSTE, durante la pandemia de H1N1, un sinnúmero de pacientes intubados y pronados, y no recuerdo que hayamos visto tantos casos de mononeuritis o de mononeuropatía. Entonces, aunque estos pacientes todos fueron intubados, la verdad es que creo que sí deberíamos darle peso a la manifestación que tuvieron. Entonces, otra de las sospechas que hubo es que hubiera una neuropatía vasculítica como mecanismo de lesión. Y bueno, pues suena lógico pensar que si tenemos un virus, ese virus puede causar una plexitis, como por ejemplo en Parsonage-Turner Syndrome. Y es lógico pensar que si estamos viendo un factor protrombótico y infartos cerebrales, ¿por qué no pensar en que puede haber un infarto a nivel del nervio? Son los mecanismos que se han propuesto de estas lesiones. Aquí tenemos las características demográficas de estos pacientes. Como pueden ver, algunos fueron pronados, otros no fueron pronados. Los valores de dímero D, por ejemplo, no todos estaban elevados. Son valores que la verdad no tienen como mucha similitud entre ellos. Y la duración de la ventilación pues va desde los 16 días hasta los 60 días, no, 73 es como el máximo de los días que estos pacientes están intubados. Y nos hacen un esquema que me pareció muy interesante de las manifestaciones que tienen sus pacientes. Lo hicieron por cada uno de los pacientes, los 11 pacientes. Y nos hablan de manifestaciones sensitivas a nivel del nervio pélvico, manifestaciones motoras, o sea, esperaríamos que quizá este paciente tuviera pie péndulo, o que a lo mejor estos pacientes tuvieran dificultad para la extensión del dedo pulgar, bueno, no el pulgar, perdón, el primer ortejo del pie. También nos describen alteraciones sensitivas y motoras de las manos, puede ser una mano o puede ser ambas manos. Y bueno, vemos estos diferentes cuadros de mononeuritis en donde podemos, como les decía, ver debilidad en una mano, entre las dos manos o en una pierna. Y esto más o menos es algo de lo que nosotros hemos visto aquí en México, pero nosotros lo hemos visto en pacientes incluso no intubados. Ahorita les vamos a mostrar unos casos. Otra de las complicaciones de COVID-19 es la miositis. Y esta se ha reportado en un 10% de los casos. Se ha clasificado como una miositis necrotizante autoinmune. El cuadro es de debilidad y mialgias con una CPK mayor a 10,000 y existe una adecuada respuesta al manejo con inmunoglobulina. Entonces el diagnóstico es importante porque es una patología que tiene manejo dentro del cuadro de un COVID-19.
Entonces, si hay un inicio agudo, si hay debilidad muscular severa, hay incremento de marcadores inflamatorios, si tenemos una CPK arriba de 10,000, podría ser que cayera en un espectro de miositis necrotizante autoinmune. En los diferentes casos que se han reportado, que yo no he leído muchos en la literatura, se han reportado niveles de CPK de 15,000, 20,000, etcétera. En realidad, al menos a mí aquí en México, me ha tocado ver que los pacientes tengan elevación de la CPK, no en estos rangos, sí con debilidad proximal, pero aparte con una mononeuropatía. O incluso pacientes que estuvieron en terapia intensiva y que no logramos diferenciar si realmente fue una miopatía del paciente crítico o si fue una miopatía causada por el COVID. A mí me llama la atención que hay un artículo que menciona que pueden ser este espectro de miositis necrotizante autoinmune. Sin embargo, en un caso se hizo una biopsia de músculo, un caso de un paciente masculino que tuvo una elevación de la CPK en 30,000 y se hizo una biopsia de deltoides y realmente no se vieron datos de que hubiera necrosis a nivel de las fibras musculares. Hablando de otros aspectos de las neuropatías, también hemos visto como una manifestación muy frecuente la neuropatía de pequeña fibra. Tristemente, nosotros no tenemos la posibilidad de llevar más allá el estudio de estos pacientes porque realmente se requerirían de biopsias de piel, estudios de inmunohistoquímica, etcétera, que no tenemos a la mano, pero tenemos un gran número de pacientes cuya principal queja es el dolor neuropático en las manos, en los pies, y habitualmente son pacientes que no tienen alteraciones metabólicas, no son diabéticos, solamente tienen antecedente del cuadro COVID y estos pacientes pues los hemos manejado con tratamiento sintomático, en su mayoría han mejorado, pero sí tenemos algunos casos que se han mantenido persistentes con el síntoma e incluso los hemos tenido que escalar en las terapias para poder manejar el dolor de tipo neuropático. En cuanto a los medicamentos inmunosupresores que nosotros manejamos habitualmente en la neurología, no hemos visto un factor protector específico de alguno de los inmunosupresores para las manifestaciones neurológicas. Sin embargo, en algunos de los artículos refieren que los medicamentos anticomplemento, como eculizumab, sí pueden mejorar esta cascada inflamatoria en los pacientes con COVID-19, no solo a nivel de síntomas neurológicos, sino también a nivel pulmonar. Sin embargo, bueno, pues no he leído más allá de este reporte con eculizumab. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o pasamos a los casos clínicos. Sí. Rosa Marta Díaz Barriga pregunta, ¿se puede manifestar el cuadro neurológico sin manifestaciones COVID aparentes? Es una muy buena pregunta, a reserva de lo que nos pueda comentar la doctora Elizabeth León. Un dato que resulta como de particular interés es que lo que normalmente conocemos como un cuadro de COVID-19 es esencialmente un cuadro de síntomas respiratorios dominante y luego puede haber una extensión a otros órganos, principalmente riñón, por ejemplo, corazón y en ocasiones al sistema nervioso periférico. Lo que nos hemos dado cuenta para algunos pacientes con enfermedad como COVID-19 es que el cuadro neurológico es por mucho dominante sobre los síntomas respiratorios. Y esto es un dato que es de particular importancia. Actualmente en el Instituto Nacional de Neurología, todos los pacientes que están llegando con diagnóstico de Guillain-Barré, tengan o no un antecedente claro de enfermedad respiratoria compatible con COVID, estamos haciendo la determinación de los anticuerpos IgG e IgM. La intención es ver, y nos ha tocado corroborar,
que algunos pacientes están presentando cuadros clínicos respiratorios menores, en tanto que el dato neurológico, como por ejemplo Guillain-Barré, es muy dominante. Siendo breve entonces, contestando a la doctora su interesante pregunta, efectivamente pueden haber pacientes con manifestaciones neurológicas en ausencia de un síntoma claramente respiratorio que nos recuerde que el paciente pudo o tiene en este momento COVID. Por lo tanto, existe una desproporción en algunos casos de manifestación neurológica con la manifestación respiratoria. Dicho esto, en otro grupo de pacientes, lo que podemos observar es una proporción, ahora sí, guardan una relación más o menos, tienen una forma grave respiratoria de COVID-19 y sobre ese proceso desarrollan un cuadro, por ejemplo, de Guillain-Barré. Entonces, tenemos las dos formas. Cuando nos enfrentamos a los pacientes con Guillain-Barré en las formas graves de COVID que necesitan ventilación mecánica, resulta particularmente un reto diagnóstico, porque los pacientes habitualmente, si se requiere una ventilación mecánica, entonces entran a sedación y entonces se da el manejo respiratorio. Lo que es, la experiencia que se ha estado reportando es que los pacientes, cuando ya intentan un destete de la ventilación, se dan cuenta que el paciente lo emergen de la sedación y el paciente prácticamente no se puede mover. En principio consideran de que esto puede ser una neuropatía del paciente crítico. Y eso estamos completamente de acuerdo, es un diagnóstico diferencial razonable. El problema es que los síntomas respiratorios y los hallazgos respiratorios ya mejoraron tanto que no se explica necesariamente por qué el paciente no logra separarse del ventilador. Y cuando uno comienza a ver los parámetros del ventilador, se da cuenta que el problema no es ventilatorio, sino que del fuelle, es decir, un problema restrictivo. Y es entonces donde se debe de considerar a los pacientes como un diagnóstico diferencial al de polineuropatía del paciente crítico, un síndrome de Guillain-Barré asociado a COVID-19. Esta asociación tiene una definición como muy clara en términos del perfil de temporalidad, y es que cualquier evento neurológico que ocurra durante las primeras 6 semanas desde el inicio del cuadro clínico de COVID deberá asociarse a el cuadro clínico de COVID. Esta es, digamos, una norma de temporalidad que ha sugerido la Organización Mundial para la Salud para tratar de establecer que estos eventos neurológicos están asociados a COVID-19. No sé si logramos responder la pregunta de la doctora. Sí, doctor, muchas gracias. De hecho, también en relación a esto, el usuario Nancy Bravo hace una pregunta. Quisiera saber, ¿qué parámetros están tomando entonces para asociarlo a COVID? Porque tengo entendido que si se está manifestando como un síndrome de Guillain-Barré de forma aguda y el paciente está en la unidad de cuidados intensivos, muy bien podría ser una polineuropatía del paciente crítico y salir una electromiografía con estas características. Entonces, pregunta, ¿hay algo clínico que estén tomando para asociarlo a COVID? Sí. Claro que sí, doctor. Bueno, aquí cabe mencionar algo muy, muy importante. Por ejemplo, en este artículo que se reportó en Italia de los 30 pacientes con síndrome de Guillain-Barré, ellos hacen mención que habitualmente tienen una incidencia de síndrome de Guillain-Barré de 0.2 a 0.07 por 100,000 habitantes al mes. Y más o menos en los mismos meses de la pandemia, que fue en 2019, en 2019 cuando todavía no había pandemia, y lo compararon con 2020 en donde ya había pandemia, y entonces ahí la incidencia aumentó en 47.9 por 100,000 habitantes. Es decir,
Este antecedente fisiopatológico de la interacción de los receptores angiotensina 2 con el ácido siálico o con los oligosacáridos de la vaina de la mielina con los gangliósidos, eso hace que haya un mayor riesgo que cualquier otro virus de tener síndrome de Guillain-Barré. ¿Por qué? Porque los casos de síndrome de Guillain-Barré aumentaron desproporcionadamente. Ese es un primer dato que debemos que tomar en cuenta para hacer un diagnóstico adecuado. Otro es que, pues, neurofisiológicamente, en los estudios tenemos criterios para establecer diagnósticos de síndrome de Guillain-Barré o de neuropatía del paciente crítico, ¿no? Habitualmente esos criterios se basan en los estudios de neurofisiología y entonces nosotros podemos tratar de hacer una diferencia. Y digo tratar porque no es fácil. No en todos los casos es fácil hacer esa diferencia, sobre todo cuando es un paciente que llegó y que ha estado intubado y que no fue revisado neurológicamente al principio. Sin embargo, muchos de los pacientes que nosotros estamos integrando a nuestra base de datos de síndrome de Guillain-Barré y COVID son pacientes que debutan con un síndrome de Guillain-Barré. O sea, que vienen y refieren disestesias o debilidad distal y que ahí interrogándoles, pues sí tuvieron un cuadro de fiebre o sí tuvieron un poco de tos, y entonces es como hacemos o creemos que hay una relación con COVID-19. Que les repito, de entrada, paciente con síndrome de Guillain-Barré que llega, paciente que tiene que tener una PCR, porque es COVID, al menos en tiempo de pandemia, hasta no demostrar lo contrario. Entonces ya esos casos, pues no tenemos este sesgo de los pacientes que están intubados y que no sabemos si es neuropatía del paciente crítico. Justamente en relación a eso tengo este caso clínico. No sé si quieran comentar algo más, doctor Steven, contestando esa pregunta. Nada más agregar a tu respuesta con respecto a la pregunta del colega sobre polineuropatía del paciente crítico y Guillain-Barré, cómo poderlo distinguir desde el punto de vista clínico. Prestaremos atención en un detalle. Primero, el síndrome de Guillain-Barré puede, y frecuentemente lo hace, acompañarse de síntomas del nervios craneales. Ese es un dato que es como muy relevante. Por ejemplo, la diparesia facial, esta incapacidad que tiene el paciente para cerrar apropiadamente los ojos y queda todavía una hendidura palpebral que es como muy evidente, la incapacidad que tiene el paciente para gesticular con la expresión facial. Esos datos hablan de una diparesia facial. La toma de nervios craneales es completamente inusual en los pacientes con polineuropatía del paciente crítico. Ese pudiera ser un criterio clínico relevante. Segundo, la polineuropatía del paciente crítico, por grave que sea, no va a comprometer de forma significativa digamos que la parte más axial del cuerpo, el tronco, a lo que nos referimos. Por lo tanto, la ventilación espontánea no debería de estar comprometida en los pacientes con neuropatía del paciente crítico. Cuando vemos que el cuadro pulmonar viene en franca resolución y tenemos datos, por ejemplo, en los estudios de radiografía, de que el problema pulmonar está aparentemente superado, el hecho de que el paciente no se logre extubar o que todavía necesitemos parámetros altos para lograr una adecuada ventilación del paciente, sugiere de que probablemente el problema no está a nivel pulmonar, sino está a nivel del fuelle, es decir, a nivel de la caja torácica. Es probablemente el músculo diafragma el que se encuentra debilitado y eso es lo que impide que se progrese la ventilación mecánica. Ese podría ser desde el punto de vista clínico. No esperemos ni toma de nervios craneales ni compromiso respiratorio en los pacientes con polineuropatía del paciente crítico. Y ahora, si en algún momento tenemos la disponibilidad de un estudio de electrofisiología, hay algunos datos de la electrofisiología que pudieran ayudar a distinguir estas dos formas. La polineuropatía del paciente crítico es una enfermedad que en la electrofisiología
lo que van a reportar claramente es, es una afección de tipo axonal que afecta más extremidades inferiores que las superiores. Ese es el patrón electrofisiológico. Es axonal, es sensitiva, es motora y afecta principalmente el componente los miembros pélvicos, perdón, sobre los miembros superiores. En cambio, en el síndrome de Guillain-Barré existen también las formas axonales, completamente de acuerdo. Sin embargo, las más frecuentes son las desmielinizantes. Entonces, un estudio de electrofisiología que reporte un patrón electrofisiológico desmielinizante no apoya al diagnóstico de polineuropatía del paciente crítico. Esa es axonal. Sí. Bueno, pues justamente hablando de diagnósticos difíciles, tenemos a esta paciente de 31 años de edad que inició con un cuadro de hipotermia de 31 grados, fatiga. Ella refiere debilidad de miembros pélvicos. De hecho, cuando ella se empieza a sentir mal, no logra levantarse de la cama para ir al hospital. Tienen que llevarla con ayuda en auto y ingresa al servicio de urgencias. En el servicio de urgencias la encontraron con hipoxemia del 74%, con hipotermia y me equivoqué aquí, perdón, la debilidad. 3 días después nota ella debilidad de miembros superiores. Ella refiere en su historia, recordemos que hay muchos pacientes que tienen encefalitis asociada con latencia de respuesta muy lenta, como con olvido, muchas que estoy. Este es el caso de esta chica que nos refería que solo recordaba como en sueños, ella nunca estuvo intubada, recordaba en sueños que no podía agarrar la botella de agua, que tenía que jalar con los brazos el escritorio para poderse recargar y poder alimentarse. Entonces, fue cuando comienza a salir del cuadro respiratorio, que solamente requirió puntas de alto flujo, cuando ella nota que tiene una debilidad muy importante en miembros superiores. Como pueden ver aquí, sus manos están como en garrita, ¿no? Ella no lograba extender, no lograba flexionar. Y también tiene debilidad principalmente en tibial anterior de ambos lados, pero predominantemente del lado izquierdo, como pueden ver. No logra ni siquiera hacer la extensión del pie. Se hicieron estudios de neuroconducción nerviosa que resultaron inexcitables en las 4 extremidades, en los sensitivos y motores. Y con esto nosotros asumimos que hizo un cuadro de Guillain-Barré asociado al mismo cuadro respiratorio, pero que finalmente pues no fue diagnosticado. Ella aún sigue en rehabilitación, sí logró recuperar la marcha, pero lo que más la limita, aunque parece que no es importante, pues es el movimiento de las manos, de los dedos, para poder cargar a su bebé, para poder tomar objetos. Entonces, es aquí donde les comento que es importante al ingreso a los pacientes con COVID hacer una revisión de la fuerza, tratando de descartar que haya un síndrome de Guillain-Barré. Ahí pueden ver que haya reflexia en ambos rotulianos. Este es uno de los cuadros que nos da que ejemplifica muy bien la coexistencia del cuadro de COVID con el síndrome de Guillain-Barré. Un mensaje que quisiéramos trasladar a toda nuestra audiencia en este día es que las manifestaciones neurológicas de COVID, que puede ser Guillain-Barré, por ejemplo, que es una forma, digamos, puede anteceder, coexistir o suceder
hasta 6 semanas después del cuadro clínico inicial de COVID, la infección de COVID. Esto es un dato que es muy importante. Hemos visto pacientes que inician con el síndrome de Guillain-Barré y durante su atención en agudo del Guillain-Barré comienzan a manifestar los cuadros respiratorios característicos en COVID. Los otros son una forma que probablemente es la más común, en donde el paciente comienza con síntomas COVID y esto lo tenemos registrado que la mayor parte del síntoma neurológico suele suceder durante los primeros 10-12 días del inicio del cuadro COVID. Y en otros pacientes están infectados por COVID, salieron de su cuadro agudo y días después o pocas semanas después, no más de 6, desarrollan un síndrome de Guillain-Barré. Todas estas manifestaciones son como muy ilustrativas de cómo se puede presentar manifestaciones neurológicas en pacientes COVID, previo, durante o después de manifestación pulmonar que haya sido dominante. Sí, en relación a esto que comenta el doctor es muy importante porque hemos tenido casos de pacientes que no han tenido un COVID severo, que tuvieron un COVID leve y que salieron de su cuadro y pasaron 4 semanas y salieron del cuadro y luego hacen un síndrome de Guillain-Barré. Entonces, es ahí donde tenemos que buscar una correlación entre el cuadro COVID-19 y el cuadro de Guillain-Barré. Aquí tenemos una pregunta muy interesante. Patricia Martínez Reynoso nos dice, ¿se puede manifestar alteraciones neurológicas 72 horas posteriores a aplicación de vacuna para COVID? ¿Debilidad motora después de un mes? Ok, esa es una pregunta que es particularmente relevante porque para otros modelos de vacuna ya se conoce su asociación infrecuente, afortunadamente, de cuadros de Guillain-Barré asociados a la vacunación, típicamente la vacuna contra la influenza. Ahora, esto puede suceder dentro del programa o esquema de vacunación contra SARS-CoV-2, efectivamente es algo que se va a ir construyendo a lo largo de conforme vayamos teniendo más información de la población en general. Lo que sí es cierto, como este es un programa muy amplio de vacunación, entonces lo que podemos estar viendo son dos cosas. Uno, que efectivamente haya una asociación entre el síndrome de Guillain-Barré y la aplicación de la vacuna. Y dos, que sea una casualidad del inicio del síndrome de Guillain-Barré y no necesariamente asociado a la vacuna. ¿Qué tenemos que tener en consideración en estos casos? Primero, otra vez, un perfil de temporalidad. ¿Cuánto? Las mismas 6 semanas. Si algún paciente desarrolla un cuadro de Guillain-Barré dentro de las primeras 6 semanas posterior a la aplicación de la vacuna, debemos de sospechar que este Guillain puede tener relación con la vacuna. Ese es el primer dato. Pero el segundo dato, que es como lo más relevante, es que debemos de excluir otras causas habituales de síndrome de Guillain-Barré que conocíamos incluso previo a la pandemia. Por lo tanto, para estos pacientes, lo que hacemos en la clínica de nervio y músculo del Instituto de Neurología es que este grupo particular de pacientes que tienen el antecedente de vacunación dentro de un periodo de temporalidad de 6 semanas y desarrollan Guillain-Barré, lo que estamos haciendo es tomarle también determinación de anticuerpos contra Campylobacter jejuni. Porque Campylobacter jejuni es por mucho la causa más frecuente de síndrome de Guillain-Barré, sobre todo en esta época que comenzaban las lluvias, por ejemplo. Entonces, esta es una época donde habitualmente vemos un pico de casos de Guillain-Barré. Recordemos que el Guillain-Barré en México tiene un comportamiento estacional que tiene que ver con el inicio de las lluvias y con la entrada de un otoño o muy frío o prácticamente el invierno. En estos dos conceptos, entonces, cuando tengamos la posibilidad de abrir los diagnósticos diferenciales, por ejemplo,
hacerle a un paciente estudio para Campylobacter jejuni, y si el estudio sale positivo para Campylobacter, entonces se debe de asumir que más bien ese Guillain-Barré está en asociación al Campylobacter y no a la vacuna. En tanto que el otro, digamos, escenario es que el estudio de Campylobacter salga negativo y entonces este síndrome de Guillain-Barré diríamos que está en asociación a la vacuna. Y esto es una clara asociación. En tanto que cuando no podamos hacer los estudios que nos permitan hacer diagnósticos diferenciales razonables, en ese caso tendríamos que hablar que lo que tenemos es un síndrome de Guillain-Barré probablemente asociado a vacunación contra SARS-CoV-2. Y en cambio, cuando el Campylobacter sale negativo, entonces es un síndrome de Guillain-Barré asociado a la vacunación de Campylobacter, a la vacunación contra SARS-CoV-2. Tenemos este segundo caso. Este es un paciente masculino de 72 años de edad. Tenemos el detalle con este paciente que tiene antecedente de diabetes, pero es una diabetes bien controlada. De hecho, le tomamos controles de hemoglobina glucosilada y se encontraban dentro de parámetros normales. Él cursó con un cuadro gripal, tuvo fiebre y 7 días después inicia con debilidad en el miembro pélvico derecho asociado a dolor, que eso es un dato muy importante. Entonces, si podemos ver la marcha en el video de este paciente, la pierna derecha no logra levantar bien el pie, o sea, tiene el pie péndulo. Este fue el video que se realizó en septiembre del 2020. Para octubre del 2020 volvimos a valorar al paciente y había tenido una mejoría significativa solo con rehabilitación. En este caso, nosotros hablamos de una mononeuropatía y justo lo que platicábamos acerca de los casos reportados de mononeuritis múltiple, tenemos como el factor de que este paciente no fue intubado, no requirió intubación y así tenemos algunos otros casos de mano débil con disestesias, con afección del ulnar principalmente, en donde el paciente no fue intubado y cursan con estos cuadros de debilidad. Afortunadamente, hasta ahora lo que hemos visto es que han tenido una muy buena recuperación sin necesidad de ningún otro tipo de manejo. Este paciente durante el cuadro de COVID, como en otros casos, pues se dio tratamiento con esteroides sin descontrol glucémico, afortunadamente. Creemos que realmente el uso de esteroides no mejoró su situación, puesto que ya de septiembre para octubre no tomaba el medicamento. Y tenemos otros casos en donde no se ha dado esteroides y el curso también es bastante benigno. Este caso clínico que nos presenta la doctora León definitivamente es una de estas formas justamente donde nos damos cuenta de que algunas de las lesiones que inicialmente pensábamos que estaba asociado con el internamiento del paciente, en realidad tiene que ver con actividad de la enfermedad. No encontramos una mejor explicación al paciente sobre el por qué el pie péndulo a la derecha. Lo que sí es cierto, esta es una manifestación que conocemos como una mononeuropatía. Es decir, cuando existe un síntoma, ya sea sensitivo, motor o sensitivo y motor, confinado a una sola extremidad. Es lo que llamamos mononeuropatía. En cambio, cuando tenemos estas manifestaciones en al menos 2 segmentos corporales no contiguos, es lo que llamamos mononeuropatía múltiple. Es decir, yo tengo, por ejemplo, afección de mi mano derecha y de mi pie izquierdo, por ejemplo. Eso nos va a dar entonces
la distribución topográfica clásica para una mononeuropatía múltiple. El caso que perfectamente nos ilustra la doctora Elizabeth tiene que ver un poco más con una manifestación de mononeuropatía. Ahora, la mononeuropatía la hemos como observado con un poco más de frecuencia sobre el nervio ulnar, que es el que le da la sensibilidad y motricidad prácticamente al cuarto y quinto dedo y se extiende hacia la cara interna del brazo. Estos síntomas lo refieren con alguna frecuencia a los pacientes. Y el otro que hemos visto es justamente este cuadro, que es el del el pie péndulo. Es una mononeuropatía del nervio peroneo. Es como muy clásico esta debilidad que presentan los pacientes. De hecho, en este tercer caso que nos presenta la doctora, vamos a ver un poco más de lo mismo que vimos anterior. Sí, este es el caso de un paciente masculino de 66 años de edad, sin antecedentes personales patológicos. En este caso no hay el antecedente de diabetes, que a veces puede meter ruido en las neuropatías. Aprovechando el fórum, no todas las neuropatías son asociadas a diabetes. Siempre que veamos una neuropatía, hay que pensar que puede ser cualquier otra cosa, no necesariamente diabetes. Y en este caso, él inició con un cuadro gripal durante el mes de diciembre, posteriormente cursó con fiebre y tuvo dificultad respiratoria, tuvo una hipoxemia, a lo que estamos acostumbrados a ver en estos casos de COVID, yo diría bastante moderada, y es ingresado al hospital en donde estuvo con intubación únicamente 5 días. Él refiere que solito se logró extubar y que durante su hospitalización notó dolor en el miembro pélvico izquierdo y que cuando despertó de esta intubación, él notó también pérdida de la masa muscular. Que eso es un dato que se refirió en todos los casos que agruparon, en los 11 casos que agruparon de mononeuritis múltiple, es la pérdida de masa muscular de la extremidad que perdió fuerza. Y este paciente no ha tenido una mejoría tan marcada como el paciente previo. Aún lo vemos con un poco de debilidad. No tenemos el primer video, desgraciadamente no lo grabamos la primera vez, pero sí notamos aquí un poquito de debilidad de la pierna izquierda para la marcha, y sobre todo cuando le pedimos que eleve el pie, logra elevar el pie derecho, pero el pie izquierdo no logra elevarlo, ¿no? Lo mismo que cuando le pedimos que se ponga de talones, no logra elevar el talón izquierdo. Él fue una mononeuritis múltiple, miren como aquí no logra elevar el pie izquierdo. Él fue una mononeuritis múltiple, tuvo esta debilidad en el miembro pélvico izquierdo y además en el ulnar de la mano izquierda tuvo hipoestesia que ha ido recuperando progresivamente. Él requirió una rehabilitación bastante intensiva, ha estado desde que tuvo el cuadro en diciembre hasta la fecha con rehabilitación, y aunque ha recuperado, pues todavía le falta una parte de esta recuperación, una parte del movimiento, contrario al otro caso que vimos. Bien, ahí tenemos otra forma que es prácticamente una copia del paciente que vimos anterior. Es esta debilidad otra vez del nervio peroneo y que es como muy característico, que estamos viendo como con mucha frecuencia dentro de los pacientes que tienen manifestaciones de nervio periférico diferentes a Guillain-Barré. Afortunadamente, para la mayor parte de pacientes, la respuesta a la fisioterapia es muy buena. De hecho, hasta este momento no ha sido necesario para nosotros introducir ningún tipo de fármaco. Lo único que recomendamos al paciente es esencialmente que tenga un programa de rehabilitación que nos permita. Sobre todo ahora que es un poco más fácil, dado que
entre la reconversión de algunos servicios de salud y la apertura de otros, como los DIF, por ejemplo, los pacientes ya pueden otra vez buscar atención en estos centros para completar a través de la rehabilitación una recuperación bastante satisfactoria, diríamos nosotros. Aquí quisiera tomar un poco de tiempo para contestar a Patricia Martínez Reynoso. ¿Cuál sería la conducta a seguir cuando la afección neuromotora se relaciona directamente a la vacuna con SARS-CoV-19, SARS-CoV-2? En este caso, efectivamente, quizás la manifestación más importante es que sea un síndrome de Guillain-Barré. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es demostrar el Guillain-Barré como se demuestra en la época prepandemia. Por lo tanto, debe de llevar, uno, un cuadro clínico que sea sugerente de esta condición médica, que es esta debilidad ascendente, flácida, arrefléctica, con síntomas sensitivos menores o ausencia de síntomas sensitivos. Dos, un estudio de punción lumbar, donde aparece la clásica disociación proteico-citológica, una elevación de las proteínas del líquido cefalorraquídeo en tanto que las células permanecen dentro del límite de lo normal. Y tres, un estudio de electrofisiología en el caso que estuviera disponible. Tanto los estudios de punción lumbar como electrofisiología son altamente deseables para confirmar y tener esta certeza diagnóstica. En el caso de no tenerlos, la recomendación es que el paciente pueda ser referido a un centro de salud, a un hospital de referencia que tenga estos servicios. En el caso de que no fuera posible determinar y ustedes tienen la terapia, es decir, inmunoglobulina humana o plasmaféresis, con solo la evidencia clínica deberíamos tratar a estos pacientes, sobre todo si tenemos inmunoglobulina humana. Entiendo que para muchos lugares es poco probable que si no tienen servicios de punción lumbar o electrofisiología, es probable que no tengan tampoco equipo para hacer plasmaféresis o inmunoglobulina, por lo que tendríamos que hacer es referirlos al hospital que tiene este tipo de atención. En caso de estar en un hospital que cuenta con esta atención, pero no podemos hacer por alguna razón electrofisio o punción lumbar, pero tenemos la convicción clínica, la recomendación es tratar. Ahora, ¿a quiénes vamos a tratar? A un cuadro de Guillain-Barré que va progresando. Este es un dato que es como muy importante. Queremos decir que no todos los pacientes con Guillain-Barré ameritan tratamiento, porque de hecho hay algunas formas leves que no ameritan tratamiento. ¿Cuáles son las formas que no ameritan tratamiento? Uno, las formas que no perdieron la marcha. Aquel paciente que puede caminar más de 10 metros sin ayuda. Ellos, por ejemplo, no requieren marcha. No requieren el tratamiento, pero sí requieren observación, porque lo que no sabemos es que si el paciente va a seguir progresando su debilidad. Entonces, si ustedes consideran de que el paciente tiene un Guillain-Barré, tiene un periodo de temporalidad asociado a una vacunación contra SARS-CoV-2 y nos damos cuenta que tenemos una sospecha alta de Guillain-Barré, pero no ha perdido la marcha, la recomendación es ingresar al paciente y observarlo. La observación nos puede derivar en tratamiento en dos situaciones, en dos escenarios clínicos. El primero, que la debilidad siga progresando una vez que el paciente se haya hospitalizado. Sabemos entonces que el paciente necesita tratamiento. Y dos, que presente disautonomías. Recordemos que los pacientes con Guillain-Barré, una de sus manifestaciones clínicas son disautonómicas, que principalmente pueden ser taquicardia más que bradicardia e hipertensión más que hipotensión. Estos cuadros, por su relevancia clínica, ameritan tratamiento. Si lo tienen disponible, deben de tratarlo. Las únicas dos formas de tratamiento que para este modelo de enfermedad nos las comentará en este momento la doctora Elizabeth Leo. Bueno, pues básicamente es lo que menciona el doctor. Opciones plasmaféresis, inmunoglobulina. La verdad es que si el centro tiene
la infraestructura y tiene la capacidad para hacer plasmaféresis y se puede hacer rápidamente y el paciente está progresando, podemos optar por plasmaféresis antes que inmunoglobulina para que tengamos una segunda opción en caso de que el paciente siga deteriorando. De lo contrario, la opción es inmunoglobulina 0.4 gramos por kilogramo por día o 2 gramos por kilogramo de peso dosis total. En cuestión de síndrome de Guillain-Barré, para las mononeuritis solamente tenemos el manejo de rehabilitación y manejo sintomático en los casos de neuropatía de pequeña fibra. Entonces, como conclusión, la exploración de los pacientes con COVID-19 tiene que incluir la valoración de la fuerza y los reflejos de las 4 extremidades en cuanto sea posible. Sí, evidentemente, si tenemos un paciente que está hipoxémico y que lleva para intubación, evidentemente en ese momento no se puede hacer, pero sí es ideal que se haga posteriormente. Y lo que queremos es buscar de una manera intencionada en estos pacientes polineuropatía, ya que se trata de una manifestación potencialmente tratable y que de no darse dicho manejo impactará en la calidad de vida del paciente. O sea, de las manifestaciones del COVID, esta es una de las que sí se puede tratar y de las que sí mejoran si se da el manejo de manera temprana. Y sí. Perdón, tenemos una pregunta del doctor Rubén Solís Matos sobre neuropatía diabética y mononeuropatía múltiple, su diferenciación. Recordemos que en el caso de una neuropatía diabética, las manifestaciones van a comenzar distales, es lo que llamamos dependiente de distancia, es decir, el síntoma comenzará en los pies, generalmente es bilateral, generalmente es simétrica, tiene un síntoma sensitivo inicial muy dominante y mucho tiempo después se puede introducir un síntoma motor. Es decir, la manifestación de la diabetes mellitus en la neuropatía, sobre todo cuando es incipiente, va a ser específicamente sobre la parte sensitiva y prácticamente no hay compromiso motor. En tanto, en la mononeuropatía múltiple es justamente a la inversa cuando comienza en extremidades inferiores. Cuando comienza en extremidades inferiores, el dato va a ser más motor que sensitivo, como ustedes lograron ver en los pacientes que nos presentó la doctora León. Ambos tenían la afección, sobre todo, del nervio peroneo y además claramente asimétrico. Entonces, esas son dos diferencias que son como muy relevantes. Y cuando tengan síntomas en extremidades superiores, eso no es diabetes. La presencia de síntomas en extremidades superiores en ausencia de síntomas en extremidades inferiores, eso no es la diabetes. La diabetes, por definición, su neuropatía es dependiente de distancia, iniciará siempre en extremidades superiores, salvo los eventos en donde lo que tenemos es esencialmente un descontrol agudo, importante de la glucosa y las manifestaciones son parestesias distales con distribución de guanti calcitín. Eso sí se puede suceder, pero en esta distribución son parestesias, no hay debilidad. La debilidad asimétrica, motora, con síntoma motor, perdón, como claro dominante sobre un síntoma sensitivo, debe hacernos pensar en neuropatía de otro origen, aún así sea un paciente diabético. Lo otro, que si tienen control de la diabetes y el paciente tiene síntomas neuropáticos, tampoco corresponde a una neuropatía diabética. El tratamiento de la neuropatía diabética es el control de la diabetes. Por lo tanto, no hay neuropatía diabética cuando tenemos control de la diabetes. Eso es más bien alguna otra entidad que está coexistiendo con el paciente. Muchas gracias, doctor. También nosotros tenemos 2 preguntas previas registradas en el chat. Lupita pregunta,
Hay cuadros de epilepsia evolutiva de focala generalizada asociada con COVID sin ventilación mecánica, con serología positiva a COVID. Sí, no necesariamente es el tema que nosotros vemos más, pero digo, dentro de la pandemia sí nos tocó ver casos de pacientes que presentaban un cuadro de COVID-19, manifestaciones habituales, y posteriormente cursaban con datos de encefalitis. Y como bien sabemos, la encefalitis puede estar asociada directamente al desarrollo de crisis convulsivas. Ahora, no es tampoco, o sea, la crisis convulsiva no se justifica por el uso de ventilación mecánica. Si hay un paciente con COVID-19 que está ventilado y convulsiona, habrá que hacerle una punción lumbar y pensar que el paciente está con una encefalitis y no pensar que es debido a la ventilación mecánica. Muchas gracias, doctora. Aquí también tenemos una pregunta igual en el chat de Mario Amat, que dice: hola, muy buenas tardes, excelente ponencia. La sensación de disnea intermitente después del cuadro agudo en pacientes ya recuperados de lesión pulmonar, ¿pudiera ser de origen central? Muchas gracias. Pudiera ser, sin embargo, es lo menos probable. ¿Ya? Los cuadros de disnea que pueden presentar los pacientes en ocasiones tienen que ver con esta exacerbación de trastorno de ansiedad que está como muy bien caracterizado en los pacientes con COVID-19, más allá de lo que la experiencia clínica logró. Porque entendíamos claramente que para muchos pacientes que desarrollaron las formas graves y que eventualmente tuvieron que estar en hospitales, intubación, larga estancia, es razonable pensar que el paciente pueda desarrollar algún trastorno de ansiedad. Pero también vimos que estos trastornos de ansiedad se presentaron en sujetos que estuvieron o que más bien lograron pasar su cuadro de COVID-19 en sus domicilios. Entonces, padecimientos de COVID-19 incluye trastorno de ansiedad. Ahora, en lo que respecta a neuropatía periférica, si un paciente tiene un cuadro de disnea, para ser de origen central es muy poco probable, es decir, que tengamos alguna afección en sistema nervioso central y que dé disnea. Eso es extraordinariamente inusual. Esos fenómenos únicamente los vemos en las apneas centrales, pero se da en el contexto del sueño. En los temas de debilidad, ya sea por miopatía, o enfermedad muscular o neuropatía, sí podemos tener esta insuficiencia respiratoria, que es la que tenemos con los pacientes con Guillain-Barré. La situación es que el cuadro clínico es diferente. Ya no, es muy difícil pensar que un paciente está en el contexto de un Guillain-Barré cuando preserva la marcha o tiene todavía una muy buena fuerza en las extremidades y ya entró en insuficiencia respiratoria. Eso probablemente deberíamos enfocarlo desde otra perspectiva y no necesariamente una condición a nivel del sistema nervioso central. Muchas gracias, doctora Elizabeth y doctor Steven. Por el momento en el chat no tenemos ninguna pregunta. Nos gustaría preguntarles a los dos si a ustedes les gustaría comentar algo adicional que no se haya preguntado o que les gustaría resaltar en esta exposición. Si gustas, Elizabeth. Sí. Bueno, nosotros creemos que esta evidentemente es una enfermedad que seguimos conociendo, que no tenemos toda la verdad en las manos y definitivamente estamos comprometidos en el apoyo para los pacientes que han padecido COVID. Y si ustedes como médicos o también como pacientes, porque hemos tenido muchos médicos pacientes con manifestaciones neuropáticas, creen que pudieran tener un caso, pueden escribirnos a la página de Facebook para que nosotros los evaluemos, ya sea por videollamada o presencial, y apoyarlos en su estudio y en su seguimiento.
Y por otra parte, agradecer a esta iniciativa de INSABI para llevar esta actualización médica a los colegas que están al frente de muchos de los pacientes que definitivamente no logran ni tenemos la capacidad siquiera para poderlos atender a todos, y muchos de los pacientes son observados y desde mi punto de vista apropiadamente atendidos en sus localidades por esta capacidad que tienen los colegas para reconocer los casos clínicos y utilizar esta información que estamos compartiendo, que pueda ser de potencial beneficio para sus pacientes. Muchas gracias a los dos. También queremos hacerles algunos comentarios. Por ejemplo, Moisés Gómez dice que fue una excelente presentación, muy entendible. Mario Amat, muchas gracias. Claudia Montañez, excelente tema, gracias. También por acá, Patricia Martínez Reynoso, excelente ponencia, gracias por compartir su experiencia. Enrique Carrión, muchas gracias por brindarnos un enfoque diferente e información que podemos aplicar. Díaz Barriga, muy útil ponencia. Fabiola del Ángel Amado, muchas gracias. Alberto Chávez, excelente, gracias. José Pedro, muchas gracias. Tere Flores, y ahorita nos están poniendo otra pregunta. No sé si gustan comentarla también. Sí, con gusto. Alejandra Valadez pregunta, muy buenas tardes, excelente ponencia. Paciente de 53 años, un segundito, de 54 años, 3 meses en terapia intensiva por COVID. En enero, actualmente en su domicilio desde hace un mes, secuelas neuropatía en el pie y mano derechas, aún con oxígeno de manera intermitente, tolera estar en silla de ruedas cada vez más tiempo, aún no camina, está en fisioterapias. Pregunta, ¿se le puede indicar la vacuna para COVID? Es una excelente pregunta, porque esto lo tenemos. En el contexto del síndrome de Guillain-Barré o en el contexto de una polineuropatía del paciente crítico, se recomienda posterior evidentemente a pasar el cuadro clínico de COVID, ¿se recomienda la aplicación de la vacuna? Sí. Incluso a los pacientes que tuvieron Guillain-Barré previo a la pandemia. Mucho esto ha sido una pregunta que ha sido muy reiterada en nuestros pacientes sobre la posibilidad de poderse vacunar con el antecedente de Guillain-Barré. La recomendación actual es sí. El fenómeno neurológico es extraordinariamente inusual. La probabilidad que usted desarrolle Guillain-Barré asociado a COVID o a la vacuna, perdón, es extraordinariamente baja. A COVID también, pero es extraordinariamente baja, por lo que la recomendación actual es vacunarse. Y en este contexto, en muchas ocasiones nos han preguntado, ¿y cuál vacuna? La que le toque. Esa es la vacuna buena para usted. Muchas gracias, doctor. Aquí también, bueno, ya tenemos otra pregunta de Ernestina Cecilia Vega que dice, ¿existe alguna afectación directa a los miocitos en cuanto a la afectación muscular, ya sea Guillain-Barré o afección por neuropatía? Sí, o sea, justamente una de las patologías descritas es la miositis asociada a COVID-19, que es, como les comentaba, caracterizada por dolor muscular, debilidad proximal y elevación de la CPK por arriba de 10,000. Y en estos casos, el tratamiento es con inmunoglobulina. Si es un caso severo, como les estoy comentando, pero hemos visto casos no tan severos, o sea, que tienen sí debilidad leve, dolor muscular y CPK no tan elevada, por abajo de 10,000, quizá por arriba de 5,000, por abajo de 10,000. Y esos pacientes tienden a mejorar progresivamente sin necesidad de algún manejo. A veces les damos algún analgésico si es necesario, pero realmente
no hemos tenido un caso que requiera tratamiento con inmunoglobulina por miositis. Y hay una pregunta acá que es también muy interesante. En otro modelo de neuromuscular, de parte de Sofía Huerta Ramírez, buenas tardes, gracias por compartir conocimientos. Y en caso de miastenia gravis controlada, también se recomienda la vacuna en masculinos de 52 años. Por supuesto, se recomienda. Se recomienda. La vacunación en ninguno de los casos que tenemos reportados, por estar bajo una terapia inmunomoduladora que generalmente para los pacientes con miastenia autoinmune es prednisona y a veces ahorradores de esteroides como metrotexate, ácido bofetil micofenolato. Y en pocos casos, los pacientes incluso con rituximab. Aquí, en estos pacientes que reciben rituximab, para estas formas refractarias de miastenia, que afortunadamente son extraordinariamente raros, lo que tendríamos dificultades de mostrar esta respuesta robusta, dado que el medicamento disminuye la población de linfocitos CD19 y CD20. Entonces, no sabemos qué tan robusta va a ser la respuesta, pero en todo caso debe de vacunarse. Una parte de los protocolos de estudio que estamos llevando es justamente la vacunación de los pacientes miasténicos. Y hasta ahora los pacientes que se han vacunado de nuestra base de datos no han tenido ningún efecto adverso más que los comunes a la vacunación. En realidad, lo único que está reportado es, como menciona el doctor Steven, en el caso de rituximab, el riesgo es pues una formación baja de anticuerpos, y si están con dosis muy altas de esteroide, combinado con dosis muy altas de ahorradores de esteroide, entonces quizá la respuesta o la formación de anticuerpos podría ser más baja la deseada, pero como tal no hay el riesgo de que pudieran a lo mejor desarrollar la enfermedad o un síntoma, un efecto adverso más agresivo. Hasta el momento no se ha reportado. Yo creo que en ese sentido pueden estar tranquilos en vacunarse. Tenemos otra pregunta de Patricia. ¿Se debe aplicar primera dosis a los pacientes post-COVID? Se mencionó que debido a que tuvieron exposiciones previas ya tienen anticuerpos y la segunda dosis disminuye su protección. Creo que aquí el concepto es justo al revés. Lo que están haciendo, por ejemplo, los colegas en Francia es que el paciente COVID o que tuvo una exposición a COVID y se han vacunado, da la impresión que la primera dosis alcanza una respuesta robusta y no necesariamente van a requerir la segunda dosis. Sin embargo, esta evidencia está en construcción y la recomendación actual es la aplicación de ambas dosis. Sí, con respecto a esto, los artículos describen que el hecho de que tú hayas tenido la enfermedad y que luego te vacunes crea anticuerpos más robustos, en el sentido de que la vacuna puede ser, depende del tipo de vacuna, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Pfizer o Moderna, que van solamente a la proteína S del virus, la protección es contra la proteína S. En cambio, al haber tenido la enfermedad, tienes anticuerpos contra el resto de las proteínas del virus. Por lo tanto, al tener tu vacuna y aparte el antecedente de la enfermedad, eso puede generar una protección similar a que tú hayas tenido las dos dosis. María Félix Mendieta, ¿se puede vacunar una persona con leucopenia? Y creo que la respuesta estará en función a la causa de la leucopenia. Cuando tengamos la causa definida, se puede en ese momento tratar de identificar. Si es una leucopenia farmacoinducida, como por ejemplo la que hacemos en los pacientes bajo tratamiento con metrotexate o acetioprina, que tenemos esos niveles bajos de linfocitos y de leucos en general, también dentro del rango de seguridad 3.000, 3.500, se pueden vacunar. Y hay teorías o investigación que puedan relacionar el estado protrombótico de COVID como causa de neuropatías. No,
Lo que se ha observado es que las vasculitis van más por inflamación del nervio y no necesariamente por trombosis de la vasa nervorum, es decir, de los nervios, de los vasos sanguíneos que irrigan a los nervios. Este concepto se reserva esencialmente para las formas de hepatitis B y C, por ejemplo, que presentan cuadro de vasculitis asociada, de vasculopatía más bien oclusiva, asociada a precipitación de crioglobulinas. Entonces, creo que no hay evidencia en la actualidad, es más bien un fenómeno inflamatorio y no un fenómeno isquémico oclusivo, en el contexto de los estados protrombóticos claramente descritos. Están las guías de recomendación ACR con nivel de evidencia para las diferentes terapias biológicas e inmunosupresoras. Sí, efectivamente, esto es un concepto que se puede ir construyendo. También hay que tomarlo con reserva. Recordemos que las guías es en función a cómo estamos entendiendo la pandemia y estas se pueden ir ajustando conforme exista más evidencia médica. Pero las guías efectivamente nos permiten estar con la tranquilidad que las decisiones que tomamos están en apego al conocimiento médico de ese momento. Hola, buenas tardes. Yo soy paciente con espondiloartritis. Me estoy tratando de reumatología con golimumab. Tengo 56 años. ¿Me debo de vacunar? Ahí sí no le pudiera dar yo la mejor recomendación. Tendría que ser su médico que conoce todo su cuadro clínico quien pudiera hacerlo. La experiencia con los monoclonales tiene que ver más bien con la respuesta, con lo robusto que sea la respuesta al tratamiento. Y va a depender qué tipo de monoclonal está utilizando usted para que sepamos si va a estar o no involucrado en la vacunación. Mi recomendación es que esta pregunta se la pueda plantear a su médico tratante, quien le dará seguramente la mejor información. ¿Se puede vacunar pacientes con artritis reumatoidea en tratamiento con anticuerpos monoclonales y que ya tienen lesión neurológica? Otra vez, efectivamente va a depender del tipo de terapia monoclonal a la cual esté bajo usted tratamiento y en función a eso podemos ir tomando mejores decisiones. Y pues en esta ocasión no nos queda más que darles las gracias. La cantidad de comentarios han sido bastantes, agradeciéndoles su participación, la excelente ponencia, lo explícita que ha sido, lo útil que les servirá. Y me gustaría terminar justo con el comentario de Pilar Martínez Zamora. Como ustedes comentan, desconocemos muchas cosas respecto a esta enfermedad, pero gracias a personas comprometidas realmente con el tema, día a día tenemos que mejorar en todos los aspectos. Entonces, pues a los dos doctores nuevamente les damos las gracias por su participación, por la colaboración en este día y si ustedes pues tienen algún comentario final o si quieren cerramos la sesión del día de hoy. Agradecerles a todos, muchas gracias a la doctora Elizabeth León por acompañarnos en este momento y compartirnos su experiencia.